Hola, saludos para todos. Reciban un saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga, reciban toda la gracia que Dios tiene para ustedes y permita que este momento que compartimos juntos pueda ser algo diferente en su vida. Quizás la oportunidad que usted estaba esperando de poder escuchar una respuesta y quizás escuchar la voz de Dios para encontrar una solución a una dificultad o a alguna decisión que usted tenga que tomar. Agradecemos la confianza de sintonizarnos cada semana y si es la primera vez que este video lo encuentra y usted no se ha suscrito, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí en la pantalla le saldrá el link y después de que usted lo vea, si es de su gusto, recuerde darnos el link, el like, para que a través de ese like entonces el video pueda reproducirse más veces y pueda llegar a muchas más personas. Recuerde que la idea principal es que seguimos a Jesús y que a través del Espíritu Santo Él nos lleve a poder ser ejemplo y poder compartir lo que Él nos enseña con personas que no conocen de Dios o que conocen pero que aún dudan y no han dado el paso de fe. Comenzamos hoy el capítulo 15 de Mateo en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Recuerde también seguirnos a través de las redes sociales, a través del Instagram y del Facebook, donde hemos comenzado un trabajo espectacular acerca de la obediencia, para que podamos poner en esa perspectiva de Dios la fe a través de la obediencia, porque es a través de la obediencia que demostramos a Dios lo que verdaderamente somos. No podemos ser simplemente de labios, sino que nuestro corazón y nuestra vida tiene que ser comprometida. Y hoy vamos a ver, en lo que vamos a estudiar, qué es lo que verdaderamente significa que nuestro corazón esté conectado con Dios y haga la diferencia. Pongámonos pues en la presencia de Dios y que seas tú, Espíritu de Dios, el que toma control de toda nuestra mente, de toda nuestra alma, de todas nuestras emociones, y que sea solo tu voz, Señor, la que escuchan nuestros oídos. Solo tu voz, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros oídos físicos y permite que hoy podamos comprender lo que nos quieres enseñar. Muy bien. Recuerde que si tiene dudas o que si tiene comentarios, utilícelos a través del comentario ahí en el video, ahí abajo le podrá salir y nosotros llegaremos a ustedes para responder cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan. Número 15. Lo limpio y lo impuro. Escuche muy bien. Recuerde que desde que comenzamos este estudio, ¿cuál es ese lema que utilizamos? Escuchamos, aprendemos, aplicamos. Porque cuando escuchamos, podemos aprender y cuando aplicamos, ¿cómo lo demostramos? Llevando a la práctica. Y esa es la manera que Dios utiliza para poder medir nuestro tanque espiritual. Usted se va a dar cuenta cuando empecemos a leer el ejemplo, que Él va a decir, escuche, aprende y vaya, aplique, para que pueda entonces marcar la diferencia y no sea solo de labios. Que no sea solo de labios. Así que póngale mucha atención y comprometa toda su mente, toda su alma, todo su ser, para que Dios le hable a través de este mensaje. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Vamos a dejarlos ahí para explicar. Ya lo he dicho varias veces, lo voy a repetir. Para poder comprender muchos de los textos que leemos en los evangelios, tenemos que conocer algunas de las tradiciones judías. Porque recuerde y no pierda de vista que Jesús era judío, sus discípulos eran judíos y ellos estaban creando una manera diferente de vivir, estaban creando el reino, estaban expresando una manera diferente para la gente poder acercarse a Dios. Y en este caso dice que la alta alcurnia de los fariseos, que era esa clase social de los sacerdotes que dominaba la sociedad, viene y acusa a Jesús y le dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Y específicamente le dicen, no cumplen primero el reto de lavarse las manos. ¿Qué significaba eso? Para los fariseos y para cuando ellos iban a
en la sinagoga iban a hacer algún tipo de actividad, iban a leer la palabra, se reunían, siempre lo primero que hacían era lavarse las manos y lavarse los pies, como un rito, un ceremonialismo para no incumplir con la tradición. Fíjense lo que él está diciendo. Él lo está diciendo con la tradición de Dios. ¿Con la tradición? ¿De quién? De los hombres. Porque, fíjense la palabra que utiliza. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos. Por eso la respuesta de Jesús. Póngale mucha atención la respuesta que Jesús le da ante la acusación. Él no responde con una afirmación ni con una solución. Él le responde con otra pregunta. Esto ya lo habíamos estudiado. Cuando Jesús responde una pregunta con otra pregunta, lo que está diciendo, usted no solamente está errado con lo que me está acusando y lo que me está preguntando, sino que para que pueda salir del hueco y del enrollo que usted mismo se ha metido, más bien contésteme usted lo que yo le estoy preguntando. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a dejarlo hasta ahí, otra vez. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Qué quiere decir? Que siempre ha existido la ley. Todos conocen la ley, todos respetan la ley, todos la memorizan, pero al lado de la ley existe otra tradición humana, o esa tradición de los ancianos, que va diferente de la ley escrita de Moisés, que era esa ley que se pasaba verbalmente entre los ancianos y supuestamente entre los más sabios, y de ahí salían entonces los ritos de lavarse las manos, lavarse los pies y cualquier otra cantidad de cosas. Y Jesús va en contra de esa ley de los ancianos y le dice, ¿usted por qué pone por encima la tradición o el ceremonialismo de los ancianos por encima de la ley de Dios? Y pone, por ejemplo, uno de los mandamientos de la ley de Moisés. Dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¡Wow! Yo no sé si usted acaba de entender lo que Jesús acaba de decir, pero yo voy a tratar de simplificárselo de la mejor manera. Volvamos al principio. Los fariseos acusan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos rompen la tradición? Y Jesús les responde con esta pregunta, ¿y por qué ustedes anulan la ley de Dios por encima de la tradición? Y pone, por ejemplo, este mandamiento, y esto sirve para hoy. No pierdan de vista eso. Esto no era para ellos ni en esa época. No, es que ahora ya eso no se usa. Hoy también existe. Así que escuche lo que tenga que escuchar, aprenda lo que tiene que aprender y aplique lo que tiene que aplicar acerca de honrar a nuestros padres. Jesús pone por específico este ejemplo donde dice que la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Y también dice, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Eso es lo que la ley de Dios dice. Aún hoy es válido, es totalmente válido porque los mandamientos de Dios no son flexibles, no fluctúan, no cambian con las generaciones. No pierda eso de vista. Ese mandamiento aún es válido hoy, en mayo del 2021. El honrar a su padre y a su madre sin importar la situación es válido. No, es que eso era hace 2000 años que Jesús estaba allá en Jerusalén peleando con estos
fariseos. No, nosotros ahora somos los fariseos que ponemos la tradición humana o el ceremonialismo o el libertinaje o la libertad o el modernismo actual por encima de lo que Dios enseña. Entonces la pregunta para nosotros es, primero, ¿usted sabe qué es lo que Dios enseña? Y si usted lo sabe, ¿lo practica? No oigo nada. ¿Muy duro? No, es una verdad, es una realidad. Todavía jugamos con los principios de Dios y esperamos que Dios nos bendiga. Por eso le digo, póngale mucha atención a este ejemplo que aplica hoy de la misma manera que aplicaba hace más de 2000 años cuando Jesús se lo puso a los fariseos. En cambio, ustedes le dicen, su tradición enseña que si un hijo que tiene la obligación de honrar a su padre y a su madre, le puede decir, eso es lo que enseña la tradición, no la ley, le dice, cualquier cosa con la que te pudiera ayudar, qué pena, ya la dediqué a Dios, ya la dediqué al templo, como que eso me suprime entonces de la obligación de honrarte. Y sigue y después dice, en este caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la traducción anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó. ¿Qué fue lo que profetizó el profeta Isaías? Dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En resumen, lo que Jesús está diciendo es que era más importante la tradición humana, las enseñanzas acerca de la tradición y de lo que se venían haciendo por generaciones, que lo que verdaderamente Dios enseñaba. Por eso hoy la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que practicamos? ¿Qué es en lo que usted cree? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Recuerde que en la medida que vamos avanzando, tenemos que ir subiendo de nivel. Y el subir de nivel significa poder confrontar nuestros actos a través de nuestra fe, para poder que quede desnuda nuestra alma ante Dios y entonces podamos decir, Señor, soy un hipócrita porque lo único que hago es anular tu palabra con mi tradición y con mi ceremonialismo, cuando lo que debería estar haciendo es cumpliendo tu palabra. Entonces, ¿adoramos a Dios de verdad o simplemente son enseñanzas humanas? Y ahí no acaba la historia. Sigamos. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Escuchen y entiendan. Escuche, aprenda, aplique. Escuche, aprenda, aplique. Escuche y entienda, para que usted entienda muy bien lo que Jesús nos quiere enseñar. Lo que contamina a una persona no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron de oír esto? Como quien dice, Jesús, como que fuiste muy duro, ¿no se dio cuenta que los fariseos casi que se arrancaron los pelos de la cabeza cuando usted les dijo que eran unos hipócritas? Y no solamente le dijo que eran unos hipócritas, sino que textualmente, como les dice, lo que contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale. Dicho de otras palabras, ya lo va a decir él mismo, dejemos que él nos lo enseñe, pero yo se lo adelanto. No es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale es lo que verdaderamente está dentro de nuestro corazón. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son tan torpes?, les dijo Jesús. Ahí se le salió el judío a Jesús, se enojó, le salió su comportamiento sanguíneo humano y le dijo a Jesús, a Pedro, ¿usted es tan bruto que no entiende?
Pero cuando leemos la Biblia no pensamos que eso es lo que significa. Y eso fue lo que Jesús le quiso dar a entender a los discípulos. ¿Cuánto más tiempo tienen que andar conmigo? ¿Cuánto más tienen que escuchar lo que yo les enseño? Escucha, aprende y aplica para que pueda entonces marcar la diferencia. Y termina con esta fabulosa explicación. Les dijo Jesús: ¿no se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Ahí entonces está la clave. Porque lo que sale de nuestros labios es lo que contamina la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, sino con lo que decimos. Porque un pensamiento contaminado se convertirá en una palabra aún más contaminada. Y dejemos que Jesús mismo nos lo explique. Escuche muy bien las palabras que él utiliza. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? ¿Qué es lo que tenemos que llevar a la práctica para poder entonces comprender y poner en toda esta esfera espiritual y llevárnoslo a lo más profundo de nuestro corazón? Lo que Jesús está diciendo es: no permita que el mundo, no permita que la tradición, no permita que lo que la gente diga, no permita que porque, no, es que la gente dice, yo he escuchado que por cientos de años se hace así. No, usted primero vaya, averigua a la fuente que es la Biblia y pregunta qué es lo que es verdad. Cuando usted descubre lo que es verdad y qué es lo que verdaderamente Dios enseña, eso usted es lo que va y hace. ¿Y usted cómo lo protege? Pues de esa manera, Jesús lo dijo, lo que entra no contamina, lo que contamina, lo que sale. No significa que lo que usted entra, todo le entra, es bueno. No, porque eso tampoco significa eso y ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero se lo puedo dejar de esta manera. Todo lo que entra en nuestro ser, él lo dice, va a la letrina, pero lo que sale, eso es lo que usted tiene que cuidar. Entonces, si usted en un instante, en un pensamiento de esos, usted sabe que no es de Dios, usted ese pensamiento lo tiene que desechar de la misma manera que usted desecha un papel y lo echa a la basura. Porque cuando usted deja que ese pensamiento germine, crezca y de su corazón le salgan muchas cosas más, por su boca saldrá lo que no debe de salir. Y de esa manera entonces terminamos por no adorar a Dios de verdadero corazón, sino de puros labios. Porque si fuéramos a examinar lo que hay dentro de nuestro corazón, nos damos cuenta que estamos podridos. De la misma manera que Jesús deja al descubierto toda la tradición de los judíos, toda esa tradición de los fariseos, él dice, no les sirve de nada, porque están dejando a Dios de un lado. Lo más importante es eso, porque ellos se sienten importantes, porque la gente los mira y entonces los ve y sienten temor y sienten que son superiores a ellos. Lo que Jesús nos está enseñando es que a través del reino, que a través del evangelio, que a través de dejarlo a Él reinar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, es lo que producirá los actos de bondad, las palabras de amor, los actos de generosidad, los actos de bondad, los actos de fidelidad hacia lo que tenemos que hacer y de esa manera comportarnos de la manera correcta. De lo contrario, simplemente vamos a hacer las cosas para que nos vean, pero en realidad en nuestro corazón la intención es totalmente oscura. Usted no puede permitir que el mundo destruya lo más grande que es el reino de los cielos dentro de su corazón.
Recuerde que ya lo hemos dicho, el reino, el Señor lo comparaba como esa semilla, ese grano de mostaza que está en nuestro corazón, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando usted le permite, crece y se convierte en el árbol más grande de todas las hortalizas, donde aún los pájaros vienen a anidar. Entonces, esa semilla usted no la puede dejar contaminar, porque entonces cuando usted la deja contaminar del mundo, de lo que la gente dice, de lo que la gente cree, y usted no la alimenta de lo que verdaderamente es, que es la palabra de Dios, lo que le va a salir de su boca y las acciones que van a salir de su vida no van a ser conforme a lo que Dios dice, sino a esa oscuridad que va a reinar dentro de usted. No se deje robar la paz, no se deje robar la tranquilidad, no permita que la tradición humana, los ceremonialismos se conviertan más importantes que lo que Dios verdaderamente pone en nuestras manos. Ya lo hemos visto muchas veces, el reino de los cielos es tan sencillo como esa masa, como esa harina que usted fermenta y que después se convierte y se expande, pero usted tiene que permitir que sea de luz, que sea de amor, que sea de fidelidad, que sea de bondad y que no sea de oscuridad, porque en lugar entonces de hacer lo que tenemos que hacer, nos vamos a convertir en piedras de tropiezo para las demás personas, porque de eso se había convertido ya el ceremonialismo y la tradición de los fariseos. Antes de poder llegar a Dios, estaban siendo piedras de tropiezo para poder acercarnos a Dios. Por eso el Evangelio es ese puente que une nuestra humanidad a Dios, que une, cuando somos uno con Jesús, esa posibilidad de poder llegar al Padre a través de la gracia y a través del perdón que Él nos ofrece por el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz. ¿Qué es entonces lo que hay dentro de usted? Esa es la reflexión de esta semana. Examine su mente, examine su corazón, examine su interior para poder descubrir qué es lo que verdaderamente está ahí. Y lo que no sea, tíralo a la letrina, quémelo, haga lo que tenga que hacer, pero deshágase de eso para que usted pueda hacer lo que tiene que ser y pueda dar el fruto que tiene que dar y su vida pueda ser luz para otros, para que su vida pueda ser agua viva donde otros vienen a beber. De esta manera entonces lo impuro y lo puro no se van a mezclar y usted va a saber lo que es puro, pero la única manera para poder saber qué es lo puro es cuando usted conoce esto. Si usted no conoce lo que dice este libro, si usted no conoce lo que Dios dice, usted lo va a confundir con lo que el mundo dice. Y lo que el mundo dice no es lo que Dios dice, porque lo que el mundo dice es que toma un pedazo de lo que Dios dice, lo contamina, lo mezcla, lo acomoda a su manera para después decirle al mundo que está bien actuar de esa manera y esa no es la manera correcta de actuar. Por eso la palabra de Dios es el filtro de nuestra vida, es nuestro libro de conducta. Cuando usted no sepa cómo actuar, pregúntele y Él le va a responder. Cuando usted no sepa cómo actuar, qué decisión tomar, pregúntele. No le pregunte al mundo, porque se va a equivocar y usted después va a estar llorando y, como diría Jesús, después vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Permítale pues a Dios que a través de su Espíritu Santo le revele lo que verdaderamente está dentro de usted y que usted pueda hacer luz para la humanidad, que usted pueda hacer lo que Dios quiere que usted sea y poder realizar todo el potencial de su vida y vivir esa vida de abundancia. No se lo pierda, permítale a Dios, dele la oportunidad a Dios de transformar no solamente su interior, sino todo su exterior. Pero todo el exterior cambiará cuando usted cambie su interior. Si usted no cambia su interior, su exterior nunca va a cambiar. Se lo puedo asegurar. No porque yo lo diga, sino porque es lo que la palabra enseña. Ya lo habíamos visto, toda sanidad física comienza con una sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque lo que tenemos por dentro es el producto de lo que verdaderamente somos y por eso lo de afuera no puede cambiar si primero no cambia lo que hay adentro. Así que haga lo que tenga que hacer y cambie lo que hay dentro de usted.
Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.